tiraba esa intro. Bueno, esto en sí va a ser un poco menos descontracturado que, por ejemplo, en Instagram, que las cosas suelen ser un poco más tiesas, más cortas, pero porque esta vez quiero aportar algo que... ¡No! Básicamente lo que quiero hacer acá es aportar esos videos más largos, esas respuestas que no son tan de sí o no y no son para responder en un minuto o menos. El tema de hoy, ya se habrá visto en el título, pero es básicamente, ya se habrá visto en el título, pero va a ser, pero va a ser básicamente que si nunca entrenas al fallo, nunca vas a progresar. Qué tema, ¿no? Esta dicotomía de que siempre hay que entrenar al fallo y ese concepto de la vieja escuela, que si bien sabemos que es verdad, en muchos casos es crucial entrenar al fallo, muchas veces nos puede jugar en contra. Y yo voy a explicar esas veces en las que nos juegas en contra, por qué nos juega en contra, cómo evitarlo y qué hacer en ese caso. Voy a ir poniendo clips y videos y datos para que las cosas se entiendan mejor, porque si soy solo yo hablando, esto es un chotazo. Básicamente, ¿cuándo nos conviene ir al fallo? ¿Cuándo no? Primero, eh, hay algo muy tendido a creerse que vos tenés que ir al fallo en todo para progresar en todo. La verdad es que no siempre. Y vamos a dividir las cosas en el mundo de la fuerza y en el mundo de la hipertrofia. Vos tenés la fuerza, que es una habilidad, la hipertrofia, que es un proceso. ¿Son dos cosas distintas completamente? Sí. No quiere decir que una sea mejor que la otra, etcétera. No. Van de la mano. Es como jugar al fútbol sin pelota. No existe. A partir de esto, ¿qué tan conveniente es en sí llegar al fallo? Bueno, primero depende del patrón de movimiento que vayamos a hacer. No es lo mismo hacer un empuje vertical, una bisagra de cadera que una flexión de codo. La flexión de codo, mirá, ni aunque hagas 10 series de bíceps, a los 2 días es muy extraño que no estés recuperado. En cambio, si te haces 10 series de bisagra de cadera, que te vas a quedar así, cuando diga bisagra de cadera, pero es un peso muerto, ¿no? 10 series de convencional. Es una guasada, porque si bien son demasiadas, bueno, depende de tu nivel, de a qué estás adaptado, a qué estás acostumbrado, a qué no. Pero, ¿por qué suele ser una guasada esa cantidad de kilos? Bueno, esa cantidad de kilos, perdón, esa cantidad de series. Porque el peso muerto o la sentadilla, según qué patrón de movimiento te suele afectar más el sistema nervioso y tiende a fatigarte muchísimo más. Por ejemplo, no es lo mismo, para poner un ejemplo para que se entienda, un atleta pesado me refiero de 120 en adelante, puede tardar entre una semana y 14 días de recuperarse de una sesión de peso muerto. No se confundan una serie con una sesión. Una sesión de entrenamiento es un día de entrenamiento. Una sesión de entrenamiento, una serie de entrenamiento es simplemente una serie. Recuperarse de una sesión pesada, o sea, del 80% del RM en adelante, es una barbaridad de tiempo eso. En cambio, si el chavo, si el chabón lo mandás a hacer 15 series de bíceps al tiempo, lo más probable es que esté recuperado. Que no sea tan complicado, que no le sea tan difícil. Hasta ahora, ¿qué aprendimos? Que hay ejercicios que fatigan más que otros. ¿Cómo distinguirlos? Bueno, obvio por sensaciones. Hay gente que le fatiga mucho más la sentadilla que el peso muerto. No es usual, pero bueno, y por eso eh, subí un video a mi Instagram diciendo algo parecido a esto, que es que si vos querés tratar de entrenar los básicos como lo entrena todo el mundo, sin fijarte en qué te es mejor para vos, en qué te es beneficioso para vos, vas para atrás. Y puse ejemplo de alumnos míos, de Valen y Tommy sobre todo, porque a uno se le da mucho mejor las cosas que a otro y a otro las cosas lo fatigan más que al otro. Entonces, ¿cuándo vamos a ir al fallo? Y mira, primero que nada hay que distinguir atletas de qué carajo somos. Atletas de fuerza, atletas de hipertrofia. Si somos ambos, como es a lo que me dedico yo, el power building, bueno, vamos a matizar en qué sí, en qué no. En qué no,
en lo que es más fatigante. ¿En qué sí? En lo que no me requiere tanta fatiga. Por ejemplo, los patrones de movimiento principales, que es, se los voy a dejar acá en pantalla porque ahora no me los voy a colgar, es dependiendo. Normalmente los tres básicos son los que más, más fibras y más neuromuscularidad y más sistema nervioso requieren. Entonces, esos, bueno, vamos a tratar de hacer de alguno que otro entre frecuencia 2, entre uno 2 y 3, esa sería la frecuencia. Y la serie es que sea un rango normal. O sea, voy a embrollar mucho. Le voy a dejar acá en pantalla el video de Instagram, que ahí explico mejor cómo serían las cosas, pero básicamente una flexión de codo, una extensión de codo, un curl de bíceps, un press francés, un jalón al pecho, un press inclinado con mancuernas, incluso un press militar. Bueno, son cosas que fatigan, sí, fatigan, pero no fatigan tanto como, no fatigan tanto básicamente como una serie pesada, pesada de convencional. Así que voy a volver a mi casa y voy a dar la conclusión ahí. Las conclusiones que tenemos hasta ahora son que, primero que nada, sí es conveniente entrenar al fallo, pero depende en cuándo entrenamos al fallo, dependiendo qué tipo de patrón de movimiento y qué tipo de fatiga nos pueda llegar a dar ese ejercicio en específico. ¿Ok? Ok. La frecuencia con la que se puede entrenar los básicos lo voy a dejar para otro video, casos muy específicos, porque ahí ya entra algo aparte que es el proceso de individualización que tiene que tener cada individuo y eso es un tema para hacer dos podcasts. Así que nada, chile, vamos a hacer un pequeñito juego para que las cosas sean un poco más distendidas y más tranqui. Básicamente yo voy a nombrar tres ejercicios en el momento y vamos a ver en cuál de los tres se puede ir al fallo. No es que no se puedan los demás, pero bueno, ya hice bastante minutos de video respondiendo a esa pregunta. A ver, tenemos ejercicio número 1, curl alternado con mancuernas. Press inclinado con mancuernas. Número 3, dominadas. ¿En cuál de los tres no es tan conveniente ir al fallo? Bueno, si necesitabas pausa, hubieses pausado el video, flaco, si necesitabas más tiempo. Básicamente, en los tres se puede, pero no es tan conveniente en las dominadas. ¿Por qué? Tenemos un jalón, un press y tenemos una flexión de codo. Básicamente, en las dominadas nos conviene mucho más ganar fuerza que en los otros dos. Los otros dos son ejercicios más de estímulo. ¿Me entendés? La dominada es el típico ejercicio que te aparece, si no te aparece segundo en la rutina, te aparece tercero. Porque es uno de los ejercicios más demandantes en donde estás usando tu propio peso, si no es que todavía usas un lastre. Entonces es como todo, necesitas la mayor cantidad de energía posible para poder básicamente hacerlo bien, hacerlo fuerte, hacerlo pesado y cumplir con lo que te manda el entrenador. Por ejemplo, yo todos los miércoles me mando 5 series dominadas, hago un AMRAP y después hago un 4 por entre 6 y 12. Y bueno, voy cambiando el RPE dependiendo del objetivo. Porque tengo como objetivo, peso aproximadamente 90 kilos, quiero llegar a un máximo de 16 dominadas antes de que termine febrero. Esto es una generalidad y es un pequeño truquito. Vos mirá en la rutina que te manden, en la rutina que hayas hecho, y si no, en alguna rutina genérica que haya por ahí, no las uses, pero sirve esto. Fíjate cuáles son los primeros tres ejercicios que se ponen. Esos tres ejercicios normalmente no es tan conveniente ir al fallo, porque son los ejercicios que más fatigan. Como un pelotudo me olvidé del cierre y se me había apagado el micrófono, lo apagué apretándolo. Nada, básicamente las conclusiones del video ya están dadas. Si tienen alguna pregunta con algo más, mi Instagram siempre está abierto para que me hagan todas las consultas que necesiten. Estoy abriendo asesorías y bueno, nada, básicamente espero hayan disfrutado del video y muchas gracias por ver.